Muy buenas tardes con todos. Soy Mayli Guevara Fabián, moderadora de IDEJUR. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar como ponente a Sergio Figueroa Quedo, a quien le damos la bienvenida a IDEJUR, nuestro Instituto de Defensa Jurídica. El tema de ponencia del día de hoy es la teoría de la omisión. Les recordamos que la certificación es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Sin más preámbulo, doy paso a nuestro ponente para que pueda dar inicio a su seminario. Muchas gracias. Bien, muchas gracias en primer lugar a la institución IDEJUR por haberme invitado. Solo una pequeña precisión. En efecto, la ponencia en principio iba a ser sobre el tema de la teoría de la omisión. Sin embargo, hemos hecho un cambio en el título, más que todo por efectos prácticos, ¿sí? Vamos a abordar ahora un tema procesal. Será el tema de la etapa intermedia. Vamos a brindar algunos alcances sobre la etapa intermedia y específicamente nos vamos a centrar en el sobreseimiento, ¿sí? Ese aspecto vamos a abordar específicamente sobre la etapa intermedia. Vamos a tratar entonces, en primer lugar, de ubicarnos, de brindar una específica ubicación donde se encuentra la etapa intermedia dentro del proceso penal, para luego desarrollar el concepto y el procedimiento que se sigue, ¿sí?, para poder llevar a cabo esta institución procesal. Y aparte hay algunas cuestiones problemáticas que se presentan en la praxis jurídica. Bien, avancemos entonces. El tema es la etapa intermedia y vamos a comenzar por su definición. La primera pregunta frontal sería, ¿qué es la etapa intermedia? ¿No es cierto? No sé si se puede ir avanzando las diapositivas. ¿Qué es la etapa intermedia? Vamos a tomar dos conceptos doctrinarios de dos profesores que forman parte de la doctrina autorizada. Uno de ellos es el profesor Benji Espinosa Ramos, quien en su libro Litigación Penal establece que la etapa intermedia es una etapa que de un lado realiza un singular control de la fase de investigación y de otro determina la viabilidad y necesidad del juzgamiento. Desde ya, desde el concepto, desde la definición entonces, entendemos que la etapa intermedia es una fase del proceso penal que se encuentra entre la investigación preparatoria y entre el juicio oral. Así también tenemos la opinión del doctor Gonzalo del Río Labarca, siguiente diapositiva, por favor, que nos dice lo siguiente: desde una perspectiva estrictamente formal, siguiente, la etapa intermedia es la fase o periodo en el que ocurren un conjunto de actuaciones procesales y que se ubica, acá nuevamente la ubicación de la etapa intermedia, entre la conclusión de la investigación preparatoria y la apertura del juicio. Es que desde ahí el profesor Gonzalo del Río Labarte establece en su libro sobre etapa intermedia y dice que la etapa intermedia es bifronte. ¿Por qué bifronte? Porque para un lado mira la investigación preparatoria, pero para el otro lado mira el juicio oral, la etapa de juzgamiento. Es una etapa filtro, es una etapa de descongestionamiento, es una etapa donde todo aquello que se ha investigado en la investigación preparatoria, todos los elementos que se han recabado en ellos, van a ser filtrados, van a pasar por ese filtro llamado conducencia, pertinencia, utilidad. ¿Realmente todos los elementos de convicción que se han recabado merecen ir a juicio? ¿Realmente un caso que ha investigado el Ministerio Público merece que se lleve a juicio? ¿Merece que se discute en juicio? Eso es lo que se va a ver básicamente. Siguiente diapositiva. Vamos a establecer algunas características de la etapa intermedia. Siguiente diapositiva. 4 específicamente. En primer lugar, ¿quién es el
competente. ¿Quién se encarga de dirigir la etapa intermedia? Lo dirige el juez de garantías, el juez de investigación preparatoria. En la investigación preparatoria, quien se encarga de dirigir, de llevar a cabo, quien es el director de la investigación preparatoria, es el fiscal. En cambio, en la etapa intermedia, quien lo va a dirigir va a ser el juez de investigación preparatoria. Bajo su dirección se va a encontrar la discusión de la audiencia preliminar de etapa intermedia. Y ya, por ejemplo, en juicio oral, quien va a dirigir esto ya es otra persona, que es el juez de juzgamiento o juez de juicio, que puede ser unipersonal o que puede ser colegiado. Véanse entonces que esto no es más que mera expresión del principio acusatorio. Esto es, de que cada persona, cada sujeto dentro del proceso penal va a tener un determinado rol, va a tener una determinada función. Ya no estamos como en el código anterior, donde el poder recaía en una sola persona, sino ahora con el principio acusatorio, con el sistema acusatorio, las divisiones o los roles van a tener personas determinadas. En la investigación el fiscal se encarga de recabar los elementos. El fiscal se encarga de acusar, si es que así lo determina. El juez de investigación preparatoria se va a encargar de ¿qué? De controlar, de no permitir que las garantías se vean afectadas dentro del proceso penal. Y el juez de juzgamiento se va a encargar de decidir por la responsabilidad penal o no de una determinada persona. Cada quien tiene su rol. Una siguiente característica de la etapa intermedia es que rige el contradictorio, igualdad de armas y oralidad. Esto se va a desarrollar porque las partes van a poder intervenir en esta etapa intermedia. No solamente el fiscal va a poder intervenir oralizando su requerimiento acusatorio, o oralizando su requerimiento de sobreseimiento o su requerimiento mixto, sino también la defensa va a tener la oportunidad de poder rebatir esos argumentos que la Fiscalía sostiene. Sino también la parte agraviada también tendrá esa oportunidad de rebatir también los argumentos, entiéndase contra el sobreseimiento. Una siguiente característica es que el acto judicial central es la audiencia de control de acusación o la audiencia de sobreseimiento, o como lo llama el código, la audiencia preliminar, ya sea de control de acusación o de sobreseimiento. Y es que va a depender de las decisiones que emita el Ministerio Público. Va a depender de ello. Pero todo se va a llevar bajo una audiencia, respetándose el principio contradictorio, la igualdad de armas y la oralidad. Una cuarta característica. En esta etapa intermedia se va a decidir, se va a tomar la decisión si es que se pasa a juicio o no se pasa a juicio. Si es que continúa el proceso penal o fenece el proceso penal. Acá se va a definir eso. Véase entonces que como cada etapa procesal, la etapa intermedia también posee sus características propias. Lo dirige un juez, el juez de investigación preparatoria. Se lleva a cabo en una audiencia. Esta audiencia es oral, contradictoria, respetando la igualdad de armas, y además esta etapa intermedia va a definir o no si quedamos el siguiente paso hacia el juicio. Ahora, se habla de que nuestro sistema es estrictamente oral. Con el Código Procesal Penal del año 2004, vigente desde 2006, la Corte Superior de Justicia de Huaura, por vez primera, se decía, surgían voces de que el nuevo sistema, era un sistema oral, netamente. Vamos a olvidar la escritura, vamos a olvidar los papeles y todo va a ser audiencia, todo va a ser oral. Esto
no es necesariamente cierto, porque considero yo que este sistema es híbrido. Si bien es cierto, tiene una mayor preponderancia en lo oral, ¿sí? Pero también se basa sobre lo escrito. Por ejemplo, en la audiencia de discusión, en la etapa intermedia, en la audiencia preliminar, se va a discutir en una audiencia, cada uno con sus alegatos, cada uno con sus argumentos, pero sobre la base de lo escrito. Lo escrito va a determinar lo que se argumenta en la audiencia. Y es igual, en una apelación, por ejemplo. Quien plantea un medio impugnatorio de apelación, en la audiencia de apelación, tiene que limitarse sobre el escrito de su recurso de apelación. Si ustedes se dan cuenta, la escrituralidad es un límite a la oralidad. Fija los puntos de debate para la oralidad. Y precisamente las fases de la etapa intermedia, conforme lo dice la doctrina, son dos. Primero va a haber una fase escrita y después va a haber una fase oral. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ustedes aprecian en imágenes que esa es la estructura del proceso penal. Como les había comentado, investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio. Con la etapa intermedia nos encontramos en la mitad del proceso, nos encontramos entre la investigación preparatoria y entre el juicio oral, nos encontramos bajo la dirección de el juez de investigación preparatoria. Si yo les preguntara a ustedes cómo llegamos a la etapa intermedia, ustedes me dirán, entiéndase, cuándo se termina o cuándo se cierra la investigación preparatoria, ¿no es cierto? Una vez concluida la investigación preparatoria, se abre la puerta para la etapa intermedia. Pero ahora, siguiente diapositiva. La pregunta sería, a ver si es que los participantes también pueden interactuar bajo algunos comentarios que tengan en el chat. ¿Cuál es el acto procesal, ¿sí?, con el que se cierra la investigación preparatoria? ¿Cuál es el acto procesal con el que se termina, se culmina, se concluye la investigación preparatoria? Pueden apreciarlo ahí en las diapositivas, ¿no es cierto? El acto procesal con el que se concluye la investigación preparatoria es la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Eso es lo que normalmente sabemos. ¿Cómo se cierra la investigación preparatoria? A través de una disposición de conclusión. Artículo 343, numeral 1. ¿Qué dice ese artículo? El fiscal dará por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha culminado su objeto, aun cuando no hubiere vencido el plazo. Disposición de conclusión de investigación preparatoria. Ahora, ¿cuáles son los efectos procesales que tiene haber concluido con la investigación preparatoria? Uno, pasamos a la etapa intermedia. Pero miren cómo vamos a pasar a la etapa intermedia. Una vez que el fiscal haya concluido por voluntad propia, ¿sí?, la investigación preparatoria, nadie le exigió, decidió concluir la investigación preparatoria porque consideró que ya había cumplido con su objeto. Una vez que pasa eso, nos dice la norma procesal, artículo 344, numeral 1, que este fiscal va a tener un plazo para tomar una decisión. Muy bien, fiscal, tú ya concluiste la investigación preparatoria, ya terminaste tu investigación, y una vez que se termina la investigación, eso lo sabemos, no se puede realizar mayor acto de investigación. No se puede realizar acto de investigación alguno. Ya concluiste la investigación, ya no puedes investigar. Entonces, el 344 numeral 1 nos dice que cuando pasa esto, el fiscal tiene que tomar una decisión. O bien
va a emitir su requerimiento acusatorio o bien va a emitir su requerimiento de sobreseimiento. Esa decisión va a ser una decisión propia del fiscal. No va a ser una decisión del juez, no va a ser una decisión de las otras partes, abogado defensor, parte agraviada, no, sino que por expresión del principio acusatorio, ese va a ser decisión del propio fiscal. El propio fiscal, con todos los elementos que ha recabado, conforme ha llevado su caso, va a tener que decidir si es que acusa o sobresee. Y como el fiscal ha cerrado la investigación de manera voluntaria, va a tener un plazo de ¿cuánto? De 15 días para emitir su decisión. Pero ojo, si es que el caso es complejo o si es que el caso es de crimen organizado, su plazo va a ser ¿de cuánto? De 30 días. De 30 días para que emita esa decisión. Veas entonces que procesalmente existe como una especie de premio que se le otorga al fiscal para emitir su decisión, ¿no? Eso va a ser un plazo de 15 días en casos simples o un plazo de 30 días en casos complejos o de crimen organizado. ¿Por qué les digo esto? Porque se va a presentar otro supuesto diferente de acá, con el cual vamos a llegar a la etapa intermedia. Es decir, a la etapa intermedia no solo se va a llegar con la disposición de conclusión de investigación preparatoria. A la etapa intermedia no solo se va a llegar por decisión voluntaria del fiscal, sino que va a haber oportunidad en que el fiscal, muy a pesar de que ha vencido el plazo, no concluye con su investigación. Continúa realizando actos de investigación a pesar de que el plazo de investigación preparatoria ha concluido. Siguiente diapositiva. Entonces, este sería un siguiente supuesto. Ahí está la pregunta. ¿Qué sucede si vencido el plazo, el fiscal no emite su disposición de conclusión? ¿Qué pasa si es que venció el plazo no emite su disposición de conclusión? El artículo 343, numeral 2 de nuestro Código Penal, nos dice que las partes pueden realizar un control de plazo. Entonces, ¿qué es lo que dice exactamente el artículo 343? Si vencidos los plazos previstos en el artículo anterior, el fiscal no dé por concluida la investigación preparatoria, las partes pueden solicitar al juez de investigación preparatoria su conclusión. O sea, hay dos formas como llegar a la etapa intermedia. Una manera voluntaria por parte del fiscal y una manera obligatoria hacia el fiscal. Porque ¿saben qué pasa después de esta solicitud que hace cualquiera de las partes? Ojo, no necesariamente el abogado del imputado, sino también lo puede ser la parte agraviada. El Código Procesal Penal establece las partes, no especifica de manera directa el imputado o el abogado defensor, sino dicen las partes. Puede ser agraviado o puede ser la parte imputada. Después de que se solicite el control de plazo, ese juez de garantías, ese juez director de la etapa intermedia, va a convocar a una audiencia, ¿sí? A la audiencia de control de plazo. Y entonces, si es que declara fundar la audiencia de control de plazo, va a obligar al fiscal, a través de su auto de conclusión de investigación preparatoria, a emitir pronunciamiento. O sea, los efectos procesales de ese auto es, uno, de que se cierra la investigación. Con este auto del juez de investigación preparatoria se va a cerrar la investigación. Tú, fiscal, no quisiste cerrar la investigación, yo como juez de garantías, yo como juez controlador, lo voy a hacer. Se va a concluir la investigación preparatoria. Pero además,
Como no has cerrado voluntariamente la investigación, yo no te voy a dar 15 días, si es que es simple. No te voy a dar 30 días, si es complejo de crimen organizado. Vas a tener solo 10 días para pronunciarte si es que acusas o sobresees. Eso dice la norma procesal. El artículo 343, numeral 3, dice lo siguiente. Si el juez ordena la conclusión de la investigación preparatoria, el fiscal en el plazo de 10 días debe, no dice puede, dice debe, pronunciarse, solicitando el sobreseimiento o formulando acusación según corresponde. Su incumplimiento acarrea responsabilidad disciplinaria. Entonces, en conclusión, para cerrar este idea, hay dos formas de cómo llegar a la etapa intermedia. Uno es de una manera voluntaria, una disposición que emite el fiscal, y otro es de una manera obligatoria, que es a través de un auto que emite el juez de investigación preparatoria a raíz de un pedido de control de plazo. Siguiente diapositiva. Bien, entonces ya sabemos cómo se cierra la investigación preparatoria. Ahora hablemos acerca de las decisiones que puede tomar el fiscal, que puede tomar el Ministerio Público. Básicamente son tres decisiones. Puede tomar la decisión de requerir el sobreseimiento, y en esto nos vamos a centrar en esta clase, o va a poder tomar la decisión de acusar, ¿sí? Sin embargo, también existe la posibilidad de que puede tener un requerimiento mixto, o sea, que para unos imputados sobresea la causa y para otros acusa. O si no, tratándose de un imputado, para unos delitos de ese imputado sobresea la causa y para otros delitos por el cual se le venía investigando acusa. Pueden darse esos supuestos. Bien, siguiente diapositiva. Vamos a hacer un análisis ahora acerca del requerimiento de sobreseimiento. Siguiente diapositiva. ¿Cuándo procede el sobreseimiento? Cuando el fiscal puede y debe emitir su requerimiento de sobreseimiento. El artículo 344, numeral 2, establece que son 4 supuestos mediante el cual el fiscal puede emitir el sobreseimiento. Uno de ellos es que el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsela al imputado. Otro es que el hecho imputado es típico o no concurre una causa de justificación de culpabilidad o de no punibilidad. Tercero, cuando la acción penal se ha extinguido. Cuarto, cuando existe razonablemente o cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de convicción y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar el enjuiciamiento del imputado. Esos son los 4 supuestos y ahora vamos a analizar uno a uno. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, respecto al primer supuesto, el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. Acá podemos hablar de un supuesto de certeza fiscal negativa. Certeza fiscal negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el fiscal ha tenido un tiempo prudente, ha realizado las diligencias preliminares, ha realizado la investigación preparatoria formalizada, ha tenido un tiempo prudente para poder realizar actos de investigación, ha recabado elementos de convicción, ¿sí? Y una vez concluida esta investigación preparatoria, ha llegado al convencimiento de que el hecho que había iniciado, que había investigado, nunca se realizó, de que ese hecho nunca existe. Y voy a poner un ejemplo. No sé si es que alguien me puede
ayudar a leer, por favor, este primer supuesto, este primer ejemplo? A ver, está ahí Luis Morales. ¿Se me escucha? Sí. ¿Pueden leer el primer ejemplo donde dice el hecho no se realizó? Correcto. Dice, se viene investigando el secuestro de la acaudalada María. Sin embargo, a los 15 días de iniciada la investigación, la supuesta víctima aparece alegando que había viajado a Cancún, hecho que por problemas familiares no lo había comunicado. Muy bien, gracias Luis. Acá, por ejemplo, estamos, o mejor dicho, la Fiscalía estuvo investigando un supuesto hecho delictivo de secuestro, ¿no es cierto? La Fiscalía estuvo investigando ese hecho y pasa que la persona que supuestamente había secuestrado, al final no estaba secuestrada, sino que se había ido de viaje, había viajado. La pregunta es, ¿ese hecho objeto de investigación realmente se realizó? ¿Realmente existió? A través de la llegada de la señorita María, el fiscal llegó al convencimiento de que no se realizó ese hecho. Y por lo tanto ese es un motivo para que concluida su investigación solicite o requiera el sobreseimiento. Vamos al segundo supuesto. Luis, no sé si puedes ayudarme en este segundo supuesto. Se imputa al investigado ser el autor directo del homicidio de Ángel. Sin embargo, del análisis de los resultados de la investigación se determina en forma fehaciente que en momentos que ocurrió el homicidio, el investigado estaba en lugar diferente. Bien. A ver, estos dos supuestos son bastante interesantes porque saben que tiene que ver al momento de determinar responsabilidad penal de alguien. Si ustedes observan en los artículos que establece el Código Procesal Penal, sobre todo en la parte donde establece acerca de la sentencia condenatoria, cuando se va a condenar a una persona, se tiene que acreditar con prueba que el hecho se realizó, pero además de que exista vinculación del hecho con la persona imputada. Básicamente esos son los dos puntos centrales, los dos ejes centrales que hay que determinar en una investigación. Determinar el hecho de que existió, acreditarlo, y también acreditar la atribución, o mejor dicho, la vinculación de ese hecho con el imputado. Y por eso es que si ocurre una circunstancia de que el hecho no puede atribuirse al imputado, lo que tiene que hacer el fiscal, lo que debe hacer el fiscal es requerir el sobreseimiento. No tiene otra opción, requerir el sobreseimiento. En este caso que ha leído Luis, es un caso de un supuesto homicidio, donde se le imputa a Ángel haber cometido ese supuesto homicidio. Sin embargo, se llega a determinar en la investigación, a través de elementos de convicción, de que el día de los hechos, en la hora indicada en que supuestamente había ocurrido el homicidio, Ángel se encontraba en otro lugar diferente. Es imposible que se le atribuya ese hecho delictivo si es que Ángel no estuvo en el lugar de los hechos, en esa determinada hora, en ese determinado día, ¿no es cierto? Entonces esos son los supuestos. Repito, son supuestos conforme llama la doctrina de certeza fiscal negativa. Está convencido de que el hecho no se realizó o de que, habiéndose realizado el hecho, no puede atribuírsele al imputado. Siguiente diapositiva. Ahora, van a existir supuestos también. Otro de los motivos es cuando el hecho imputado no es típico
o no es antijurídico, o no es culpable, o no es punible. Básicamente, entonces, aquí vamos a dar una mirada hacia la dogmática penal. Se entiende que para que un hecho que ocurre en la realidad sea considerado delictivo, por lo menos el hecho, ojo, no estamos hablando de acreditar el hecho, sino solamente analizar el hecho en sí, tiene que cumplir una serie de características, ¿no es cierto? Ese hecho tiene que ser típico, además de típico tiene que ser antijurídico, tiene que ser culpable. A ese hecho típico, antijurídico y culpable va a haber una consecuencia que es la pena, punible también. Entonces, si analizando el hecho vemos que no reviste los caracteres de tipicidad, o de antijuricidad, o de culpabilidad, o de punibilidad, resulta entonces inviable que el fiscal pretenda llevar ese caso a juicio. Entonces, por ello, es que debe requerir el sobreseimiento. Por ejemplo, un caso donde se presente una causa de justificación. Dice, se le atribuye al imputado el homicidio de Ángel. Sin embargo, de los análisis de los actos de investigación efectuados, se concluye de modo claro, de modo categórico, que el imputado habría actuado en legítima defensa. El fiscal está investigando un supuesto homicidio donde ha llegado, a través de los elementos de convicción, al punto de que fue en legítima defensa. Sabemos que la legítima defensa excluye la antijuricidad. La legítima defensa es una causa de justificación y vuelve al hecho típico no antijurídico, sino jurídico, porque nuestro ordenamiento jurídico nos permite defender nuestros bienes jurídicos. Es decir, vulnerar bienes jurídicos de otros para defender los nuestros o los de terceros. Entonces, eso no sería antijurídico, sino sería jurídico. Por lo tanto, es una causa de justificación. Existe otro supuesto, una causa de inculpabilidad. He colocado ahí el ejemplo de la tabla de Carneades, o el caso de los mineros, que son los casos típicos, conforme a la doctrina, de estado de necesidad exculpante. En este caso de la tabla de Carneades, dos personas se encuentran en el medio del mar y estaban sobre una tabla, y la tabla no puede soportar el peso de los dos. Una de ellas está, supongamos, vamos a poner el nombre para ser más didáctico, por ejemplo, Luis y Ángel, ¿sí? Han caído sobre el mar, la tabla, y entonces la tabla no lo soporta. Ambos tienen una relación, pero uno de ellos dice, mi vida por sobre el amor, y lo empuja. Luis empuja a Ángelo, Ángelo se ahoga, y Luis se queda con la tabla y logra sobrevivir. Porque si es que ambos permanecían en la tabla, se hundían. Entonces, este caso puede ser un caso típico de homicidio, ¿no es cierto? Hay una acción por parte de Luis, sí. Esta acción es típica, se encuadra dentro del tipo penal, el 106 de homicidio, claro que sí. Esta acción es antijurídica, también es antijurídica. Pero la pregunta es, ¿esta acción típica antijurídica es culpable? ¿Podemos imputarle el hecho? ¿Podemos atribuirle el hecho a Luis por haber empujado a Ángelo para que él sobreviviera, para que él protegiera su vida? No, porque eso es una causa de culpabilidad. Esa causa, que se llama el estado de necesidad exculpante, elimina la culpabilidad, ya que no se le puede exigir en esas circunstancias, en esos momentos, otra conducta. Ataca específicamente la inexigibilidad de otra conducta. Ustedes saben que para que exista culpabilidad tiene que existir imputabilidad
tiene que existir conocimiento de la antijuricidad y además la exigibilidad del tratamiento. Este caso ataca la inexigibilidad del tratamiento. ¿Sí? Bien, siguiente diapositiva. Un tercer supuesto es que la acción se haya extinguido. ¿Qué significa que la acción se haya extinguido? De que ya no pueda existir motivos o razones para poder continuar con el proceso penal. Y basta con observar el artículo 78. Me informan que ya está finalizando el tiempo. Voy a concluir en unos 5 minutos, ¿sí? 5 minutos. El artículo 78 habla de las causales de extinción. La acción penal se extingue por muerte, por autoridad de la cosa juzgada, y hay varios supuestos. Un caso típico donde se ha extinguido la acción penal, por ejemplo, en la investigación que se estuvo realizando al expresidente Alan García. Recuerdo cuando el expresidente Alan García, cuando lo iban a detener preliminarmente, decidió quitarse la vida. Si ese caso hubiese estado en investigación preparatoria, ¿sí?, y él se hubiese quitado la vida, entonces lo que tendría que hacer el fiscal es requerir el sobreseimiento bajo esta causal, que la acción penal se extinguió. Finalmente, siguiente diapositiva, por favor. Un cuarto supuesto es de que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar el enjuiciamiento. Acá hablamos, ¿se acuerdan que en el primer supuesto hablamos de una certeza negativa del fiscal? Acá podremos hablar de una duda o probabilidad en cuanto al estado intelectual del fiscal. Si el fiscal no logra el convencimiento después de la investigación de que la persona que ha estado investigando ha cometido el ilícito penal, si es que no llega a ese convencimiento, lo que tiene que hacer es sobreseer la causa, porque sus elementos de convicción no son suficientes. ¿Sí? No es posible fundamentar razonablemente una acusación. Y ahora vamos a ver, justo en la última diapositiva, cuáles son los estándares de convencimiento de este fiscal al momento de decidir por la acusación. A ver, siguiente diapositiva, ya para ir finalizando. El procedimiento de control del procedimiento. Siguiente. ¿Cuál es el procedimiento? Una vez que el fiscal haya decidido, por ejemplo, sobreseer la causa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a emitir ese requerimiento de sobreseimiento más la carpeta fiscal al juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria va a correr traslado de ese requerimiento de sobreseimiento a las demás partes. Aquí, a la parte imputada, a la parte agraviada, ¿no es cierto? Y estas partes van a tener un plazo de 10 días para oponerse al sobreseimiento. Pero a ver, la pregunta es, ¿la parte imputada va a querer oponerse al sobreseimiento? No, no es cierto. Si a la parte imputada le importa que archive, le importa que sobresea la causa, le conviene que sobresea. Entonces, la parte legitimada, se podría decir, a la parte que se va a oponer aquí, para quien es este artículo, que es el 345 numeral 1, es para la parte agraviada. Si la parte agraviada no está de acuerdo con el sobreseimiento, va a poder, en el plazo de 10 días, desde que se le notifica el requerimiento, de presentar su escrito de oposición al sobreseimiento. Siguiente diapositiva. ¿Y qué va a poder hacer en su escrito? Dos cosas. Uno, va a poder presentar argumentos contra el sobreseimiento. Y eso va a depender de cualquiera de las 4 causales de sobreseimiento. Si es que, por ejemplo, es la causal B, que dice que el hecho no es típico, antijurídico, culpable, entonces la parte agraviada va a querer demostrar por qué ese hecho, si es típico, si es antijurídico, si es culpable, ¿no es cierto? Entonces va a presentar esos argumentos. Después, además,
las partes van a poder solicitar la investigación suplementaria. Les había dicho que por regla general, una vez que se concluye la investigación, no es posible realizar más actos de investigación. Es cierto. Sin embargo, existe una excepción, que es la investigación suplementaria. Y la doctrina establece que esta investigación suplementaria se da en casos donde no haya existido, conforme a los términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una debida diligencia fiscal. Por ejemplo, estamos ante un caso de violación sexual. Aparte de la declaración en Cámara GESE, un elemento de convicción importante, una diligencia importante, un acto de investigación importante que se tiene que realizar es el certificado médico legal, ¿no es cierto?, para determinar si realmente han existido actos de penetración o no, y no se ha realizado en este caso. Entonces el fiscal, no habiendo realizado ese acto de investigación, sobresee la causa. Entonces, el agraviado lo que puede hacer es solicitar una investigación suplementaria, pidiendo que se realice ese acto de investigación importantísimo para poder determinar si en efecto hubo o no violación sexual. Y ahora, en su auto que autoriza la investigación suplementaria, el juez de investigación preparatoria debe especificar dos cosas. Uno, el plazo de la investigación, cuánto va a durar, y tiene que especificar también cuáles son los actos de investigación que se van a realizar. Esos actos no pueden extralimitarse en el tiempo, en el plazo, y tampoco en las diligencias que se van a realizar. Bien, entonces, básicamente, ya concluido el tiempo, estos son unos pequeños alcances que hemos podido brindar acerca de la etapa intermedia, y nuevamente agradeciendo a la institución IDEJUR por la invitación. Gracias. IDEJUR agradece a nuestro ponente Sergio Figueroa Quedo por su excelente ponencia respecto al tema en la etapa intermedia, el sobreseimiento. Doctor, nuestra institución le solicita a su persona poder difundir su ponencia en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras páginas. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn como IDEJUR. Además, visítenos también en nuestra página web www.idejur.com para futuros diplomados. Recordarles nuevamente que la certificación es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Damos por finalizado el evento, no sin antes agradecer nuevamente a nuestro ponente y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias y buenas noches.